Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. El presidente de la República, Gabriel Boric, entró a la discusión sobre los tribunales militares, asegurando que en su gobierno estos no se van a restituir para juzgar cosas que tienen que ver con la justicia civil. De todas formas, la oposición va a insistir en esta materia ingresando la respectiva indicación, pese a que esto ya fue declarado inadmisible en la discusión de la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, pero dicen que quieren insistir ahora en la próxima instancia, que es en el Senado. Daniela Ruiz-Tagle tiene más detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. La próxima semana va a ser una semana importante para el proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza, las RUF, que fueron discutidas, recordemos, la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué va a ser importante para esta iniciativa? Bueno, porque en la Comisión de Seguridad del Senado se va a tramitar este proyecto ya en su segundo trámite constitucional. Esto sin la indicación que hablaba de justicia militar, que buscaba restituir los tribunales militares en nuestro país. Recordemos que en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, esa enmienda se declaró inadmisible a pesar de la insistencia que tuvieron en ese trámite legislativo los parlamentarios de la oposición. Pero de todas formas, la oposición, justamente, senadores de Chile Vamos, van a insistir en esta materia en el trámite legislativo ya en el Senado. El día de ayer, el presidente de la República, Gabriel Boric, entró al debate de lleno relativo entonces a la justicia militar que se discute en el marco de las RUF y en conversación con Radio Rancagua señaló que acá no se van a restituir los tribunales militares, al menos en su gobierno. Escuchen ustedes las declaraciones del mandatario. La justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos y que durante nuestro gobierno, insisto, no se va a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y son de competencia de los tribunales civiles. La oposición va a insistir tal y como lo señalábamos. De hecho, el día de ayer hablábamos con distintos senadores de ese sector político. Ahora bien, todavía no está clara la estrategia de Chile Vamos en cuanto a reingresar la misma indicación que ya se declaró inadmisible en la Cámara de Diputadas y Diputados o modificar su redacción para no tener problemas constitucionales, considerando que ya hay reserva de constitucionalidad por parte de parlamentarios. Lo cierto es que la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se refirió al respecto. También lo hizo la senadora de la UDI, Luz Ebensberger. El presidente no se da cuenta que estamos en estado de sitio, pero decretado por el crimen organizado. En el Senado vamos a discutir este tema y operarán las mayorías. Él tiene los derechos que le establece la Constitución y las leyes en la formación de un proyecto legal y una ley, al igual que los parlamentarios. Nosotros vamos a reponer la indicación. Conversamos también con parlamentarios del oficialismo. Por ejemplo, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, quien es parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, se refirió al argumento de por qué no es óptimo o por qué su sector cree que no deberían restituirse los tribunales militares. El que se haya hecho esta separación entre los tribunales militares y los tribunales civiles, justamente para que no sean los tribunales militares los que conozcan causas en las que están involucrados civiles o que pueden haber sido afectados civiles, me parece que es importante. Por lo tanto, sería un retroceso democrático y porque además la justicia militar es ineficiente. No da garantías ni igualdad ante la ley, no da garantías de debido proceso. Ayer la oposición endureció el tono en contra del presidente de la República, Gabriel Boric. De hecho, lo tildaron de antidemocrático, toda vez que él hace una afirmación sin antes saber cómo podría irles, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Sobre el punto se refirió el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonto.
porque se somete al sistema antiguo, inquisitivo, eso no la convierte en antidemocrática. Es un sistema distinto y que operó en Chile durante gran parte de la historia de nuestro país, por lo tanto, es un sistema distinto. Pero él lo que dice es otra cosa. Él dice no se van a restituir los tribunales militares. Bueno, pero ¿y qué pasa si el TC lo declara admisible constitucionalmente? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Tiene que respetar la decisión o no? Pero eso es una discusión que se va a dar más adelante. Una discusión que se va a ver más adelante, pero que ya están observando desde el oficialismo como una estrategia, ir al Tribunal Constitucional. El diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que el Ejecutivo, en caso de que el escenario no sea favorable para ellos, tiene que concurrir sí o sí al TC, toda vez que acá se trata de un tema de fondo. Es por ello que él dice, acá más que un veto presidencial para hacer modificaciones a la ley cuando sea despachada, si es que se aprueba la justicia militar naturalmente, el gobierno tiene que ir al Tribunal Constitucional. Escuchemos las palabras del parlamentario. Creo que el presidente y el gobierno debiese recurrir al Tribunal Constitucional. Esto se trata de principios, se trata de resguardar la democracia, la independencia y la autonomía. Sí, está la opción efectivamente de un veto, pero creo que, insisto, acá hay un tema mucho más de fondo, mucho más de principio, y creo que no hay que descartar llegar al Tribunal Constitucional, más aún cuando creo que el tribunal le daría la razón al Ejecutivo en esta materia. En el Senado no hay transversalidad en esta materia. Ya el oficialismo naturalmente dice que este tema no tiene que discutirse, pero ojo porque hay otros sectores, como por ejemplo demócratas, que son estos dos senadores de demócratas, la presidenta del partido, Jimena Rincón, y el vicepresidente Matías Walker. Este último indicó que los tribunales militares no debiesen discutirse en esta legislación. Él dice que es un tema muy antiguo y que por algo ya no existe en nuestro país. Escuchemos las palabras del vicepresidente del Senado. Se rige por el procedimiento antiguo, que es un procedimiento secreto, ineficiente, lento muchas veces, que no ofrece las garantías mínimas a los imputados incluso, a los propios militares. Por eso hay que modernizarla. Pero nosotros partimos de la base de un principio, que los delitos cometidos contra civiles tienen que ser conocidos por la justicia civil. Y no por la justicia militar, dice entonces el senador Matías Walker. Acá hay un tema que, ¿no es cierto?, va a seguir siendo discutido, pese a que se pensó, cuando se declaró inadmisible la indicación, que ya no iba a ser tema, que ya no iba a estar sobre la mesa. Pues bien, hay parlamentarios que habían asegurado que iban a conversar con senadores para que se pueda restituir esta indicación y se pueda discutir esta enmienda, ¿no es cierto?, en la Cámara, en el Senado, bien digo, en la Comisión de Seguridad del Senado, y es lo que va a pasar. Ahora bien, hay sectores que se abren, sectores de la oposición, que dicen que si el Ejecutivo se abre a discutir quizás una propuesta más matizada, de todas formas podrían ceder y de todas formas podrían no insistir en esta indicación, pero eso ya es parte netamente de la negociación que se va a dar en el Congreso Nacional. Catiribal. A ver, varias cosas. Uno, las precisiones o imprecisiones, ¿no es cierto? Cuando se habla de reponer los tribunales militares es algo muy impreciso. Los tribunales militares, existen los tribunales militares. Lo que se está hablando es de reponer ciertas atribuciones que en algún momento tuvieron y que terminaron hace 10 años atrás en un gobierno de derecha, Sebastián Piñera. El historial de los tribunales militares en Chile es penoso por la dictadura. Aquí ya lo hemos mencionado en más de una ocasión. A ver, el caso Fernando Torres Silva, el gran fiscal militar que coordinaba declaraciones falsas con ayuda de fiscales y abogados militares. O sea, está ese precedente que es muy grave. Pero digamos lo siguiente. Aquí lo que se estaba hablando era de las reglas de uso de la fuerza. Yo no sé por qué la derecha empezó a meter los tribunales militares en este cuento. El tema era las reglas de uso de la fuerza. Es que las reglas de uso de la fuerza están ineludiblemente ligadas a de qué manera un eventual no cumplimiento de esas reglas, ¿dónde van a ser juzgadas? O sea, son cosas distintas. Si se estableciera una regla de uso de la fuerza precisa, clara, da lo mismo el tribunal en que estén los militares o no, cuando la incumplen, creo yo. Y en este caso, yo insisto, si hay personas civiles involucradas en esto,
Lo lógico es que sean tribunales civiles. Esta es una opinión, por cierto. Ahora, hay estados de excepción, estados excepcionales, donde ahí empiezan a regir otros regímenes jurídicos, digamos, justamente por la excepcionalidad de ese estado. Pero yo no sé en qué momento la derecha empezó a trabar la discusión de la regla de uso de la fuerza con los tribunales militares. ¿En qué momento? En el momento en que hacen una crítica abierta a la justicia civil y que tiene este repaso, ¿no? En la presentación de devolver las atribuciones a la justicia militar, porque lo que dicen, y lo han dicho abiertamente líderes de la derecha, es que hay desconfianza en la justicia civil, particularmente en fiscales e incluso en jueces, en relación a cómo proceden cuando se trata de personas de las Fuerzas Armadas. Pero eso tiene un par de nombres y apellidos, ¿no es cierto? La fiscal Jimena Chong, el fiscal Armendari, Daniel Urrutia, pero generalizar que lo han dicho ellos, ¿ah? Sí. Y que está en base a su accionar, a lo que han dicho en redes sociales, en fin, etcétera. Yo entiendo que por ahí pasa. El tema es que lo que se está planteando es muy complicado y no necesariamente va a solucionar los problemas que eventualmente tenga por ideología de los jueces y los fiscales la justicia civil. No nos va a mejorar. Sí, pero además hay un dato. Esto divide a la propia oposición, ¿o no, Daniela? Así es. Hay sectores que no están por avanzar hacia la justicia militar. Hay parlamentarios que dicen que no hay que avanzar en esa materia y que incluso se abren a llegar a una especie de acuerdo con el Ejecutivo. Otros dicen, de hecho, que este tema está retrasando la tramitación de un proyecto tan relevante como son las RUF, las reglas de uso de la fuerza, que se pone sobre la mesa, que estuvo cerca de 2 años siendo tramitado sin poder alcanzar un acuerdo. Se pone sobre la mesa con la muerte de los 3 carabineros en Cañete, con la intención de que salgan rápido del Congreso Nacional para que, ustedes saben, dicen acá, hay distintos aspectos que dependen de las reglas del uso de la fuerza, como por ejemplo despliegue de militares en otros lugares, ¿no es cierto?, de nuestro país, infraestructura crítica, y antes de avanzar en esa materia dicen, no, se tiene que avanzar en reglas del uso de la fuerza. Entonces, era un tema que estaba sobre la mesa, que se quería destrabar, pero lo cierto es que este tema entrampó todo y está estancado hasta ahora en el Senado. Vamos a ver cuál va a ser el ánimo de los parlamentarios el día martes en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, porque ahí ya se va a comenzar a discutir las reglas del uso de la fuerza y, naturalmente, este tema en caso de que efectivamente los parlamentarios restituyan esta indicación, que fue ya declarada inadmisible en la Cámara. Y claro, de hecho, lo que pasó ahí en la Cámara, el Ejecutivo tenía todas sus fichas puestas en que este cambio, ¿no?, eventual en la justicia, pasar de una justicia civil a una justicia militar, en ciertos casos requería de un alto quórum, ¿no? Quitar una atribución a, por ejemplo, al Ministerio Público y pasárselo a otra institución requería de alto quórum, que finalmente no se alcanzó, y por eso zafó finalmente la idea del Ejecutivo de no restituir la justicia militar. Pero en el Senado es mucho más difícil, ¿no? Y escuchábamos las opiniones que tú nos compartías, ahí pareciera que están más cuadrados en aprobarlo en la Cámara Alta. Pareciera. Hay que esperar. Lo cierto es que el día de hoy, Katy Nivaldo, hay una reunión entre la mesa del Senado, la Cámara también, con la ministra del Interior, Carolina Toá, y no está descartado que el presidente pueda cruzar también hacia las oficinas de Interior para discutir la agenda de seguridad. Pero este tema ya está sobre la mesa, este tema ya lo tocó el presidente de la República, Gabriel Boric. Él ya entra al debate respecto a una indicación que ni siquiera se ha reingresado en el Senado. O sea, se antepuso una situación y es muy probable que este tema también sea abordado el día de hoy. Claro, lo que pasa es que es un tema que le da oxígeno al gobierno, porque genera fricciones más en la oposición que en el oficialismo. Y además, en el contexto de un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, donde había no sé cuál es la palabra, pero había una disposición que esto estuviese más favorable, o una perspectiva más favorable a la oposición que al gobierno, ¿no es cierto?, en las reglas de uso de la fuerza. Pero al meter este otro tema, no es que la cosa se balancee, pero genera división en el interior de la oposición. O sea, yo creo que el debate, como ha sido planteado por la derecha, le da oxígeno al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es tan debatible la propuesta
claro, que genera espacio para que incluso en la oposición haya voces que se cuadren, en este caso, con el Ejecutivo. Exactamente, y algo que puede pasar en el Senado. Así que hay que estar atentos a la discusión. Lo decíamos el día martes, se va a ver este tema en la comisión y es por eso que hay que estar atentos al ánimo que se va a dar en esa instancia. ¿Por qué lo decimos? Porque el ánimo en la Comisión de Seguridad de la Cámara fue bastante tenso, fueron sesiones bastante intensas. Bien, gracias Daniela. Buenos días. Chao Dani, hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.